Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y nos compete dar inicio a la explicación de la primera parte del ciclo del ácido cítrico. Como expositores tendremos a Redondo Ríos Gema y a Torres Acero Levi, y yo, Parra Montoya Heidi, seré el apoyo. Comencemos. La respiración celular en condiciones aeróbicas es un conjunto de procesos moleculares mediante los cuales las células consumen oxígeno y producen dióxido de carbono. Este proceso tiene lugar en tres fases principales. En la primera, las moléculas de combustible orgánico, tales como glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos, se oxidan para dar lugar a fragmentos de dos átomos de carbono en forma del grupo acetilo del acetilcoenzima A. En la segunda fase, los grupos acetilo se oxidan a dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico, y la mayor parte de la energía de estas oxidaciones se conserva en los transportadores de electrones reducidos NADH y FADH2. Y por último, en la tercera fase de la respiración, estas coenzimas reducidas son a su vez oxidadas, liberando protones, hidrógeno y electrones. Los electrones son transferidos al oxígeno, el receptor electrónico final, a lo largo de una cadena de moléculas transportadoras conocida como cadena respiratoria, que da lugar a la formación de agua. Producción de acetilcoenzima A. En los organismos aeróbicos, la mayoría de los aminoácidos, azúcares como glucosa y ácidos grasos se oxidan a dióxido de carbono y agua por medio del ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. Pero antes de entrar al ciclo, los esqueletos carbonados de azúcares y ácidos grasos se deben degradar al grupo acetilo del acetilcoenzima A. Muchos otros carbonos de aminoácidos también entran al ciclo en forma de acetato. También es de gran importancia el piruvato que se genera en la glucólisis, ya que el piruvato que entra en la mitocondria puede ser oxidado por el ciclo del ácido cítrico para generar energía o para su conversión en acetilcoenzima A, utilizado para la síntesis de ácidos grasos y esteroles. El piruvato también cuenta con un tercer destino como precursor en la síntesis de aminoácidos. En la glucólisis aeróbica, el piruvato no va a presentar ningún tipo de oxidación en el ciclo del ácido cítrico. En este proceso, el piruvato se reduce a lactato en el citosol, regenerando NAD para la producción de ATP por la glucólisis. En la figura que observan en la diapositiva, muestra el catabolismo de proteínas, grasas y glúcidos en las tres etapas de la respiración celular. En la fase 1 se lleva a cabo la oxidación de ácidos grasos, glucosa y aminoácidos que dan como resultado acetilcoenzima A. En la fase 2 se observa la oxidación de los grupos acetilo en el ciclo del ácido cítrico en el cual se sustraen electrones. Y en la fase 3, los electrones que son transportados por el NADH y el FADH2 llegan a una cadena de transportadores electrónicos mitocondriales en el cual se reduce de oxígeno a agua. Esto impulsa la producción de ATP. Ahora se preguntarán, ¿cómo entra el piruvato a la mitocondria? Pues bien, en células no normales, en este caso tumorales, para que el piruvato pueda entrar a la matriz, este difunde a través de amplias oberturas de la membrana mitocondrial externa y de esta manera es transportado por la membrana mitocondrial interna por el transportador mitocondrial de piruvato. Dicho transportador está codificado por dos genes, el MPC1 y el MPC2, los cuales se encuentran muy mutados en un 80% en ciertos cánceres, como los gliomas, que son tumores en las células gliales del cerebro. Entonces, dichos genes mutados reducen la fracción de piruvato citosólico que se oxida por el ciclo del ácido cítrico. Y para las células normales, en este caso no tumorales, el piruvato de la matriz mitocondrial se oxida a acetilcoenzima A y dióxido de carbono por medio del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este se trata de un complejo multienzimático en el que participan intermediarios que permanecen unidos a las moléculas enzimáticas
mientras se produce la transformación del sustrato en el producto final. Asimismo, en el mecanismo participan 5 cofactores, 4 de ellos procedentes de las vitaminas. El complejo PDH también es el prototipo de otros complejos enzimáticos como la alfa-cetoglutarato deshidrogenada del ciclo del ácido cítrico y la alfa-cetoácido de cadena ramificada deshidrogenasa de las rutas oxidativas de aminoácidos. El piruvato se oxida a acetilcoenzima A y dióxido de carbono. Esta reacción catalizada por el complejo del piruvato deshidrogenasa es una descarboxilación oxidativa. Se trata de un proceso oxidativo irreversible en el cual el piruvato pierde un grupo carboxilo en forma de moléculas de dióxido de carbono y los 2 carbonos restantes se transforman en el grupo acetilo del acetilcoenzima A. La figura que pueden ver en pantalla representa la reacción catalizada por el piruvato deshidrogenasa. En esta, el NADH, que se transforma en la reacción, libera un ion hidruro a la cadena respiratoria, la cual transporta los 2 electrones hasta el oxígeno. Esta transferencia de electrones del NADH hasta el oxígeno genera 2.5 moléculas de ATP por cada par de electrones. El complejo del piruvato deshidrogenasa necesita 5 coenzimas. La deshidrogenación y la descarboxilización combinadas del piruvato para formar el grupo acetil de acetilcoenzima A necesita la acción secuencial de 3 enzimas diferentes, así como de 5 coenzimas, los cuales son tiamina pirofosfato, flavina adenina dinucleótido, coenzima A, nicotinamida adenina dinucleótido y lipoato. Las vitaminas esenciales para este sistema son la timina, la riboflavina, el pantotenato y la nicotinamida. Estas 4 vitaminas también son esenciales en la vida humana, más específicamente en nuestra nutrición. El complejo de la piruvato deshidrogenasa está formado por 3 enzimas diferentes. El PDH está conformado por múltiples copias de 3 enzimas diferentes, las cuales son piruvato deshidrogenasa, enzima 1, dihidrolipoil transacetilasa, enzima 2, y por último, dihidrolipoil deshidrogenasa, enzima 3. El número de copias de cada uno de estos enzimas varía dependiendo del organismo. Por ejemplo, el complejo PDH aislado de mamíferos es lo suficientemente grande como para visualizarse en un microscopio. Tiene un diámetro de 50 nanómetros, que es más de 5 veces el tamaño de un ribosoma. Y en el enzima bovino hay 60 copias de enzima 2 que forman el núcleo. Por ejemplo, el núcleo del enzima de Escherichia coli tiene 24 copias de enzima 2. El enzima 2 posee 3 dominios funcionalmente distintos. El dominio lipoiloaminoterminal con residuos lipoilisina, el dominio de unión entre el enzima 1 y enzima 3 central y el dominio aciltransferasa del núcleo interior que contiene el sitio activo de la aciltransferasa. Los dominios del enzima 2 están separados por conectores con secuencias de 20 a 30 residuos aminoácidos ricas en alanina y prolina. Estos tienden a adoptar formas extendidas, lo que mantiene separados a los 3 dominios. El sitio activo del enzima 1 contiene TPP y el de el enzima 3 contiene FAD. Esta estructura básica de enzima 1, enzima 2 y enzima 3 es utilizada en diversas reacciones metabólicas, como en la oxidación del alfa-cetoglutarato en el ciclo del ácido cítrico y en la oxidación de los alfa-cetoácidos. En la siguiente figura podemos observar el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Primeramente, del lado izquierdo se trata de una micrografía crioeléctrica de complejos PDH aislados de un riñón bovino. Y del lado derecho es la imagen tridimensional del complejo PDH. El núcleo viene siendo el que se encuentra de color verde, el cual posee 60 moléculas de enzima 2.
El dominio lipoilo, enzima 2, coloreado de azul, se proyecta hacia afuera para tocar los sitios activos de las moléculas enzima 1, coloreadas de amarillo, y también notamos las subunidades de enzima 3 de un rojo unidas al núcleo. Bien, ahora veremos cómo es el mecanismo de reacción para que una molécula de piruvato se transforme en una molécula de acetilcoenzima A. Esto es mediante una oxidación y se logra por medio de 3 enzimas y 1, 2, 3, 4, 5 reacciones, que se ve algo complejo, pero si vemos cada reacción detalladamente podremos comprenderlo fácilmente. Para empezar, tenemos una molécula de piruvato procedente de una glucólisis. Entonces, en el paso 1, esta molécula se parte específicamente entre este carbono y este carbono. Se parte y este carbono lógicamente se lleva sus dos oxígenos y se formaría CO2. Y este carbono queda con un estado de oxidación similar a un aldehído. Entonces, también si observamos el número de enlaces que tiene este carbono, tendría 1, 2 y 3. No puede haber un carbono con 3 enlaces, por lo que se tiene que unir a algo para estabilizarse, ya que es muy inestable esto. Entonces, esto se logra como metiéndosela encima y uniéndose a una molécula de TPP, formando así el complejo hidroxietil TPP. Entonces, una vez dentro de la enzima, que su nombre es piruvato deshidrogenasa, como su nombre lo indica, vamos a quitar hidrógenos. Esto sería este hidrógeno de aquí y este hidrógeno. Salen estos electrones en forma de hidrógeno y también se rompe este enlace de aquí, regenerando el TPP para que así se pueda repetir el ciclo. Entonces, si nosotros quitamos estos electrones en forma de hidrógeno de aquí, se formaría un ácido carboxílico. Entonces, estos dos electrones que quitamos van a romper este enlace de aquí, de esta lipolisina oxidada, que es un enlace disulfuro. Entonces, una vez que esto sucede, se forman dos grupos tioles, este de aquí y este de aquí. Este grupo de aquí se esterifica con el ácido carboxílico, formando esto que vemos aquí, que posteriormente se va a esterificar con la coenzima A para formar nuestra acetilcoenzima A. Si observamos detalladamente, vemos que este hidrógeno de aquí se va con este para formar el grupo tiol y obtendríamos dos grupos tioles y el ácido carboxílico se uniría a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Y esta ya está lista para entrar a un ciclo de Krebs. Entonces, pero aquí no se detiene este proceso. Ahora tenemos que quitar estos dos hidrógenos. Si nosotros observamos esta molécula, podemos verla que tiene dos hidrógenos. Y esto implica que tiene mucha energía, está muy reducida. Nosotros podemos decir que una molécula tiene mucha energía cuanto más hidrógenos tiene. Entonces, podemos quitar estos hidrógenos para oxidar esta molécula y regenerar esto para poder repetir el ciclo. Esto se logra mediante esta enzima que vemos aquí, la cual tiene un FAT. Siempre que nosotros miremos FAT, NAT o ATP, podremos observar y podremos decir que se trata de una transferencia de hidrógenos, en donde estas moléculas podremos decir que son pilas o baterías biológicas, en donde o entran en un lugar para transferir energía o entran en un lugar para quitar esa energía. En este caso vamos a quitar energía, o sea, vamos a quitar hidrógenos. ¿Esto cómo se logra? Si nosotros vemos este FAT aquí, está oxidado, o sea, no tiene energía. Entonces, al reaccionar con esto, con esta lipolisina reducida, se va a reducir el FAT y esta se va a oxidar y obtendremos este producto de aquí. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro FAT 2H, entraría una molécula de NAT que también está oxidada y se va a reducir. O sea, se va a cargar de energía o se va a llevar estos dos hidrógenos. Se dice que es una canalización de sustratos porque este complejo enzimático está muy unido y permite que los intermediarios nunca abandonen la superficie.
Esto hace que reaccionen muy rápido y que la concentración de sustrato en la enzima 2 siempre sea muy alta. Eso también ofrece una ventaja, ya que impide que el acetilo activado sea robado por otras enzimas que lo utilizan como sustrato. Por otro lado, mutaciones en genes del complejo PDH y deficiencias de tiamina pueden traer consecuencias a la salud, ya que si hay deficiencias de tiamina no se oxida piruvato con normalidad. Esto es muy peligroso para el cerebro, ya que su principal fuente de energía es la glucosa, que posteriormente pasa por este ciclo. El beriberi es un claro ejemplo de esto, ya que es provocado por una deficiencia de tiamina y provoca una pérdida de la función neural. El beriberi se da principalmente en poblaciones donde su principal base de carbohidratos es el arroz blanco, ya pulido, o sea que no posee cáscara. Y en esta cáscara es donde se presenta la mayor concentración de tiamina en el arroz. Además, un consumo elevado de alcohol puede provocar deficiencias de tiamina, ya que el alcohol es una bebida densa energéticamente. Por lo tanto, los alcohólicos no consumen otros alimentos, ya que solamente están consumiendo alcohol. Esto provoca deficiencias en la nutrición, en este caso de tiamina. Reacciones del ciclo del ácido cítrico. Ahora entraremos de lleno a lo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y a manera de introducción veremos un poco cuáles son las reacciones que suceden en este ciclo de manera muy superficial, para así después irlas desglosando poco a poco e ir viendo los mecanismos de reacción para que el alumno pueda comprender de mejor manera este tema. Todo comienza con una acetilcoenzima A entrando al ciclo, el cual cede su acetilo a un oxaloacetato, formando lo que se conoce como un citrato, el cual posee 6 carbonos. Este pasa a ser un isocitrato, que al deshidrogenarse pierde un CO2 y genera un alfa-cetoglutarato, que sería este de aquí, o también conocido como oxoglutarato. Este pierde otro CO2 y obtenemos lo que se conoce como succianato. Y mediante 3 reacciones enzimáticas más consecutivas se regenera el oxalacetato, el cual puede repetir el ciclo de nuevo. Otros datos importantes que hay que resaltar en esta introducción es que en cada vuelta del ciclo del ácido cítrico entra un acetilo, el cual está compuesto por 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A y salen 2 moléculas de CO2. Solo se usa una molécula de oxalacetato, ya que constantemente se está regenerando. Incluso se ha demostrado que está en bajísimas concentraciones dentro de la célula, ya que no hay una pérdida neta. La eficiencia de oxidación es muy alta, ya que la mitad de los pasos son oxidantes y las energías de oxidación se conservan en coenzimas reducidas, como por ejemplo NADH y FADH. La función del ciclo del ácido cítrico no solo es conservar energía, sino además sus intermediarios son precursores de una amplia gama de productos. Kennedy y Lehninger demostraron que en eucariotas el ciclo se da en mitocondrias. Estas tienen todo lo necesario para que se lleve a cabo dicho ciclo, como enzimas y coenzimas, y también para que se lleve a cabo el último paso de la respiración, la cual es la fosforilación oxidativa, la cual veremos más adelante. Aquí en mitocondrias es donde se da la mayor parte de reacciones de oxidación y por ende la producción de energía y síntesis de ATP. Las secuencias de reacciones en el ciclo del ácido cítrico son lógicas desde el punto de vista químico. Tenemos que el acetilcoenzima A, producto de la degradación de grasas y carbohidratos, se debe de oxidar a CO2 para extraer todo su jugo energético. Pero hay un problema, pues degradar directamente el acetato a CO2 produciría 2 productos, que sería CO2 y metano, el cual, a no ser que seamos bacterias metanotróficas, no podremos metabolizar. Pero lo que sí podemos metabolizar son los metilenos, por sistemas enzimáticos. En secuencias de oxidación intervienen al menos 2 metilenos, en los que al menos uno es adyacente a un carbonilo. Estos carbonilos son vitales en rutas metabólicas, pues el carbono carbonílico tiene una carga parcial positiva, efecto del oxígeno carbonílico, o sea, el oxígeno al que está unido el carbono carbonílico.
por lo que este carbono carbonílico es un buen electrófilo, y esto provoca que un carbono vecino se haga carbanión para deslocalizar la carga negativa del carbanión. En ciclo de ácido cítrico se observa en los pasos del 6 al 8. Lo anterior relatado lo podemos aterrizar en que si queremos oxidar acetilcoenzima A para sacarle su máximo jugo energético, su metilo se va a tener que unir a algo, y ese algo se resuelve en el paso 1 del ciclo de Krebs, en donde el metilo se une al oxalacetato para así formar lo que se conoce como citrato, en una condensación de Claisen. Así, un metilo se convierte en un metileno incorporado en el ácido cítrico. De ahí el nombre del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En todas las rutas metabólicas siempre hay una lógica química, como es en el caso del ácido cítrico. En cada paso se produce una oxidación conservadora de energía o un preludio necesario para la oxidación, situando grupos funcionales en cada posición adecuada. El ciclo del ácido cítrico consta de 8 pasos. Entonces, como ya se analizó con anterioridad todos los pasos del ciclo del ácido cítrico de manera general, es tiempo de profundizar en ellos. Número 1. Formación de citrato. En esta primera reacción del ciclo, se trata de una condensación de la acetilcoenzima A con oxalacetato para generar citrato. Esta reacción está catalizada por la citrato sintasa. Y antes de comenzar, nos referimos al acetilcoenzima A como tioéster y al oxalacetato como cetona. Muy bien, entonces, en esta reacción, el carbono metílico del grupo acetilo se une al grupo carbonílico del oxalacetato. El citrilcoenzima A es un intermediario transitorio que se forma en el sitio activo de la enzima, el cual se hidroliza rápidamente a coenzima A y citrato libre, los cuales abandonan el sitio activo. Esta hidrólisis del intermediario tioéster, que posee una energía elevada, causa que nuestra reacción sea muy exergónica. El coenzima A liberado se recicla para participar en la descarboxilización oxidativa de otra molécula de piruvato que se encarga del complejo de la PDH. En esta figura se observa cómo la citrato sintasa de mitocondrias se ha cristalizado y se ha deducido su estructura mediante difracción de rayos X. El oxalacetato es el primer sustrato que se une a la enzima e induce un gran cambio conformacional en el dominio flexible que provoca la aparición de un sitio de unión para el segundo sustrato, el acetilcoenzima A. Después de que se forma el citrilcoenzima A en el sitio activo de la enzima, sucede un segundo cambio conformacional que produce la hidrólisis del tioéster con liberación de coenzima A, CH. Este encaje inducido de la enzima, primero con su sustrato y después con su intermedio, disminuye la probabilidad de una rotura prematura del enlace tioéster del acetilcoenzima A. Entonces, en resumen, la reacción catalizada por la citrato sintasa es básicamente una condensación de Claisen, en la que interviene un tioéster y una cetona. 2. Formación de isocitrato vía cis-aconitato. En esta segunda reacción, el enzima aconitasa, llamado también como aconitato hidratasa, cataliza la transformación reversible del citrato en isocitrato por medio de la formación intermedia del ácido tricarboxílico cis-aconitato. La aconitasa puede promover la adición reversible de agua al doble enlace del cis-aconitato mediante dos caminos diferentes. Uno conduce a citrato y el otro a isocitrato. En una mezcla que se encuentra en equilibrio, con un pH de 7.4 y a una temperatura de 25 grados Celsius, contiene menos de 10% de isocitrato y aún así la reacción transcurre hacia la derecha por la rapidez del consumo del isocitrato en el siguiente paso del ciclo. Esto produce la disminución de su concentración en el estado estacionario. La conitasa contiene un centro ferro sulfurado, el cual actúa en la fijación de sustrato en el sitio activo y también participa en la adición o eliminaciones catalíticas de agua. La conitasa también es uno de los muchos enzimas que se iluminan a la luz de la luna.
3. Oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato y dióxido de carbono. En este paso, la isocitrato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa del isocitrato, dando lugar a la formación del alfa-cetoglutarato. El manganeso del sitio activo interacciona con el grupo carbonilo del intermedio oxalsuccinato, que se forma rápidamente sin dejar sitio de unión hasta que la descarboxilación lo convierte en alfa-cetoglutarato. Hay dos formas distintas de isocitrato deshidrogenasa en todas las células. Una de ellas requiere NAD como aceptor de electrones y se encuentra en la matriz mitocondrial y actúa en el ciclo del ácido cítrico, y la otra requiere NADP, que se encuentra en la matriz mitocondrial y también se encuentra en el citosol. 4. Oxidación del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A y dióxido de carbono. Este paso se trata de otra descarboxilación oxidativa por la que el alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A y dióxido de carbono por acción del complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El NAD actúa como aceptor de electrones y el coenzima A es el transportador del grupo succinilo. La energía de oxidación del alfa-cetoglutarato se conserva por la formación del enlace tioéster del succinilcoenzima A. Esta reacción es idéntica a la reacción de la piruvato deshidrogenasa. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es muy parecido al complejo de la PDH, tanto en estructura como en función. Posee 3 enzimas homólogos a enzima 1, enzima 2 y enzima 3 del complejo de la PDH, así como TPP unido a la enzima. Y aunque tienen estructuras similares, sus secuencias de aminoácidos y especificidad difieren entre sí. Por ejemplo, el enzima 1 del complejo de la PDH une piruvato y el enzima 1 del complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa une alfa-cetoglutarato. Para los componentes de enzima 2 de ambos complejos son similares. Ambos poseen grupos lipoilo unidos covalentemente. Y en las subunidades de enzima 3 de los complejos son idénticas. El complejo degrada los alfa-cetoácidos de cadena ramificada, catalizan la misma secuencia de reacciones utilizando los mismos 5 cofactores. En este caso, se trata claramente de un caso de duplicación génica y posterior evolución divergente. Por ejemplo, se evolucionó primero el complejo de la piruvato deshidrogenasa. La duplicación de los genes que codifican el enzima 1 y enzima 2 habría proporcionado copias extra que podrán mutar a lo largo del tiempo. Y dichas mutaciones conducirían a una enzima que utilizaría el mismo mecanismo para la descarboxilación oxidativa, pero con una nueva especificidad de sustrato que ofrecería una ventaja selectiva. Bueno, ahora les explicaré la reacción número 5, que es la conversión de succinilcoenzima A a succinato. Para empezar, tenemos que recordar que nuestro succinilcoenzima A tiene enlaces tioésteres de hidrólisis muy negativo, o sea que su delta G de hidrólisis es muy negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil que este enlace de aquí se rompa y esta coenzima A se vaya. Esto quiere decir que nuestro delta G sea muy negativo. A la coenzima A le gusta estar aquí. Entonces, el rompimiento de este enlace, la energía que se libera de romper este enlace, se acopla a esta molécula de aquí, que sería GDP, para que se convierta en GTP. O sea, estaríamos ganando energía. Estaremos cargando el GDP a GTP. Entonces, ¿esto cómo se da? ¿Cómo sucede? Pues nosotros tenemos nuestra molécula aquí de succinilcoenzima A, la cual se adentra en la enzima que es la succinilcoenzima A sinastasa, y esta enzima, imaginemos que tiene pegado con ella este GDP y a su vez fosfato inorgánico, pero
este fosfato inorgánico no se puede unir al GDP para formar GTP, no se puede. ¿Por qué? Porque la estructura de este fosfato inorgánico sería así. Sería, ahorita se los voy a hacer. Esta es una P. Tendría 4 enlaces. Y para que se pueda unir a nuestro GDP, necesitaría tener nada más 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, esta molécula de aquí, como la hidrólisis de este enlace de aquí, de la coenzima A, con este carbonilo, con este carbono, es muy favorable que se rompa, lo que hace es que esto lo pega aquí en lugar de la coenzima A. La coenzima A sale, se va, por eso aquí aparece que se va. Entonces, lo que pasa es que este fosfato ya lo puede unir aquí, ya lo une, y queda así. Ahorita se los voy a hacer. Este fosfato queda ahora, en lugar de esto, quedaría así. En lugar de esta coenzima estaría el grupo fosfato inorgánico, así. Quedaría así. Y lo que hace ahora la enzima succinilcoenzima A sinastasa es que ya puede romper este enlace. Se rompe este enlace de aquí, así. Y este carbono se queda con este oxígeno. Pero este fosfato ya se puede unir al GDP, ya puede cargar esta molécula, esta coenzima, para que se forme GTP. Y quedaría así. Ahora lo que sucede es que ya se cargó el GTP y ya se puede ir la coenzima A. También recordemos que salió y este carbono de aquí se quedó con ese oxígeno, o sea, este de aquí. Así es como obtenemos el succinato. Y el delta G quedaría ya acoplado el rompimiento de este enlace con la síntesis de GDP a GTP, quedaría un delta G negativo. Esto indica que es favorable. Las células animales tienen dos isoenzimas en la succinilcoenzima A sinastasa, uno específico para ADP y otro para GDP. La formación de ATP o GTP a expensas de la energía liberada por la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato es una fosforilación a nivel sustrato. El GTP formado por el succinilcoenzima A sinastasa se puede donar su grupo fosfato terminal al ADP para formar un ATP, en una reacción reversible catalizada por la nucleosilo difosfato quinasa. Y esta sería la reacción global. Bien, ahora tenemos la reacción número 6 del ciclo del ácido cítrico. Ya casi terminamos. Tenemos el paso número 6, que sería la oxidación del succianato a fumarato. Esto catalizado por la enzima succionato deshidrogenasa. Esta enzima tiene 3 agrupaciones de hierro-azufre diferentes y un FAT unido covalentemente. Los electrones pasan desde el succianato al FAT y después pasan por los centros ferrosulfurados antes de entrar a la cadena transportadora de electrones de la membrana mitocondrial. El flujo de electrones hasta el destino final, que sería el O2, está acoplado para producir o sintetizar 1.5 ATPs aproximadamente por cada par de electrones. Ahora tenemos un análogo al succianato, que sería el melonato. El melonato no se encuentra realmente en células, por lo tanto, de unirse a una succionato deshidrogenasa, la inhibiría y lo que provocaría es que esta enzima se detenga, deje de funcionar, y si esta enzima deja de funcionar, se detendría el ciclo del ácido cítrico. Ahora, ¿cómo es que la succionato deshidrogenasa? Ya lo mencionamos de forma muy técnica. Ahora vamos a explicarlo en esta imagen. Bueno, tenemos nuestro succionato, el cual lo queremos pasar a fumarato. ¿Cómo es que la enzima logra esto? Pues, si observamos, la succionato deshidrogenasa tiene unido un FAT, pero este FAT está oxidado, o sea, no tiene energía. Necesitamos cargarlo.
y para cargarlo necesitamos darle electrones. Ese succinato tiene electrones, tiene hidrógenos que le podemos quitar. Entonces, lo que hace la succinato deshidrogenasa es que estos carbonos de aquí les quita su hidrógeno, los rompe y se los da sulfato para así reducirlo y cargarlo de energía. Y ahora que el succinato le han quitado un hidrógeno aquí y otro hidrógeno de aquí, estos carbonos quedan muy desestabilizados, pues solamente tienen 1, 2, 3 enlaces. Este también 1, 2, 3 enlaces. Entonces lo que hacen rápidamente es que se forma un doble enlace carbono-carbono y obtendríamos así lo que conocemos como fumarato. Aquí está más. Ahora procederé a explicar la reacción número 7, que sería la hidratación de fumarato a L-malato, en donde está catalizada por la enzima fumarasa. Esta enzima es altamente estereoespecífica. Cataliza la reacción en el doble enlace trans del fumarato, pero no en el cis del malato. Inversamente también, o sea, de L-malato a fumarato. Y también es importante recalcar que D-malato no es sustrato de esta enzima, así que es una enzima altamente estereoespecífica. Ahora explicaremos cómo es que se da el mecanismo, el cual es bastante sencillo si lo comparamos con otros mecanismos que ya hemos explicado. Tenemos nuestro fumarato, y lo que hace la fumarasa es que le agrega un grupo OH a este carbono de aquí. A este carbono de aquí le agrega un grupo OH, y como no puede haber un carbono con 5 enlaces, este doble enlace se rompe y esta par de electrones se viene para acá para hacer una unión con el grupo hidroxilo. Entonces, como este ya tiene sus 4 enlaces juntos, pero este carbono de aquí no tiene sus 4 enlaces, tiene 3. Entonces, lo que hace rápidamente la fumarasa es que rápidamente agrega un hidrógeno. ¿Para qué? Para estabilizar esta carga negativa del carbono, formando lo que se conoce como L-malato. Si nos fijamos bien, este hidrógeno se vino para acá y este OH se vino al carbono este. Ahora por último tenemos la octava reacción del ciclo del ácido cítrico, la cual es la oxidación del L-malato hacia oxalacetato. Es importante recalcar que esta reacción está catalizada por la L-malato deshidrogenasa y que el equilibrio de esta reacción está desplazado hacia el L-malato, o sea, hacia la izquierda, en condiciones termodinámicamente estándar, pero en células intactas el oxalacetato es eliminado constantemente en la reacción de la citrato sinastasa. Esto hace que la concentración de oxalacetato sea muy baja, que es aproximadamente menor a 10 a la menos 6 molar. Esto hace que el equilibrio se desplace hacia la formación de oxalacetato. Esto lo podemos entender mejor si recordamos la ley de Le Chatelier, la cual dice que un sistema tiende al equilibrio si recibe una perturbación. Y ahora aquí podemos observar la reacción global, en donde tenemos el L-malato y los hidrógenos que están marcados en rojo son los que van a salir. Entonces, el L-malato entra a la L-malato deshidrogenasa y esta lo que hace es que tiene incorporado un NAD, pero este NAD está oxidado, o sea, está descargado. Y lo que va a hacer es que va a arrancar estos últimos dos hidrógenos para dárselos al NAD y formar el NADH más H y así cargarlo. Y entonces, como en el L-malato se eliminaron este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de acá, este carbono queda con 3 enlaces y eso es muy inestable, como ya sabemos. Entonces, lo que hace rápidamente para estabilizarse es que forma un doble enlace con este oxígeno de aquí y así es como quedaría el oxalacetato y ya está listo para entrar de nuevo al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico. Bien, ahora es importante recordar algunas descripciones que hemos estado utilizando a lo largo del curso, ya que éstas podrían llegar a tener una nomenclatura confusa.
Primero tenemos a las sintasas. Estas catalizan reacciones de condensación en las que no se requiere ningún nucleósido trifosfato como fuente energética. Estos nucleósidos pueden llegar a ser el ATP, GTP, entre otros. Por otro lado, las sintetasas catalizan condensaciones que sí utilizan ATP o algún otro nucleósido trifosfato como fuente de energía para la reacción de síntesis. Es de mucha ayuda conocer el origen etimológico de las palabras. Por ejemplo, las ligasas viene del latín ligare, que significa unir, y estas son enzimas que catalizan reacciones de condensación en las que dos átomos son unidos utilizando la energía del ATP u otra fuente energética. Es muy importante que no confundamos las ligasas con las diasas, ya que estas palabras se parecen bastante. Las liasas son enzimas que catalizan roturas o adiciones en las que tienen lugar reordenamientos electrónicos. La nomenclatura de quinasa se aplica a enzimas que transfieren un grupo fosforilo desde un nucleósido trifosfato tal como el ATP a una molécula aceptora como el azúcar. Y la reacción que cataliza una quinasa es una fosforilación. Por otro lado, la fosforólisis es una reacción de desplazamiento en la que el fosfato es la especie que ataca y se termina uniendo covalentemente al punto de rotura del enlace. Estas reacciones son catalizadas por fosforilasas. Y la desfosforilación es la eliminación de un grupo fosforilo de un éster fosfato en la que el agua es la especie atacante y estas están catalizadas por fosfatasas. Lamentablemente, estas clases de enzimas terminan por usar dos o más nombres y esto origina una nueva fuente de confusión en la nomenclatura de las enzimas y hace que todos estos conceptos sean bastante difíciles de comprender para un principiante en el campo de la bioquímica. Enzimas claro de luna. Estos son un tipo de enzimas que participan en diferentes rutas metabólicas mediante la misma función molecular. Como ejemplo tenemos a la conitasa. Es una proteína que actúa como enzima y reguladora de la síntesis de proteínas al mismo tiempo. Las células eucariotas tienen dos isocimas de la conitasa, la mitocondrial y la citosólica. La isocima mitocondrial convierte el citrato en isocitrato en el ciclo del ácido cítrico. Y la isocima citosólica tiene dos funciones distintas. Cataliza la conversión del citrato en isocitrato, proporcionando el sustrato para una isocitrato deshidrogenasa citosólica que genera NADPH como poder reductor para la síntesis de ácidos grasos y otros procesos anabólicos en el citosol. También tiene un papel importante en la homeostasis celular del hierro. Todas las células han de obtener hierro para la actividad de muchas proteínas que lo requieren como cofactor. La proteína que se encarga de transportar el hierro es la transferrina. El exceso de hierro se transporta en la ferritina. La conitasa tiene un agrupamiento hierro-azufre en su sitio activo. Cuando una célula no tiene hierro, este agrupamiento se disocia y la enzima pierde su actividad aconitasa. Pero la apoenzima así formada ahora ha adquirido su segunda actividad, la capacidad de unirse a secuencias específicas de los mRNA del receptor de la transferrina y de la ferritina, regulando así la síntesis de proteínas. Después se descubrieron dos proteínas reguladoras del hierro, IRP1 e IRP2. La IRP1 es idéntica a la apoaconitasa citosólica y que la IRP2 está muy relacionada en la estructura de función con la IRP1. Tanto IRP1 como IRP2 se unen a regiones del mRNA que codifican la ferritina y el receptor de la transferrina, con efectos sobre la movilización y la captación de hierro. Los elementos de respuesta al hierro IRE están localizados en los extremos 5 y 3 de los mRNA.
Cuando están unidas a la secuencia 5 sin traducir en el mRNA de la ferritina, se bloquea la síntesis de ferritina. Y cuando están unidos a la secuencia 3 no traducidas en el mRNA del receptor de la transferina, se estabilizan e impiden su degradación. Cuando las concentraciones de hierro vuelven a la normalidad, IRP1 se convierte en aconitasa e IRP2 experimenta una degradación proteolítica. La aconitasa enzimáticamente activa y la tenue apoaconitasa reguladora tienen estructuras diferentes. En la aconitasa, los dos lúbulos principales están cerrados y el agrupamiento hierro-azufre está enterrado, como se puede observar por aquí. La proteína se ha transparentado aquí para mostrar el agrupamiento. En IRP1 los lóbulos se abren, exponiendo un sitio de unión para la horquilla del mRNA del sustrato. La aconitasa es solo uno de un número creciente de enzimas conocidas que tienen un segundo papel más tenue. En este grupo se incluyen la piruvato quinasa, que actúa en el núcleo regulando la transcripción de genes que responden a la hormona tiroidea. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa tiene una actividad secundaria como uracilo DNA glucosilasa, efectuando la reparación del DNA dañado y como regulador de la transcripción de la histona H2B. También se incluyen la fosfoglicerato quinasa, la triosa fosfato isomerasa y la lactato deshidrogenasa. Esto ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Esperamos sus dudas en clases. Gracias.